Una semana más, amigos, nos encontramos en estos lugares, en estos canales. ¿Qué tal van las cosas? Espero que la palabra también ilumine nuestras vidas y los sufrimientos de cada día y las ilusiones también puedan vivirse desde Jesucristo. Como siempre, profundamente agradecidos por vuestros comentarios, por vuestro apoyo, por vuestra oración. Hoy os invitamos a dar un paseo por la naturaleza, por el campo. Queremos que os fijéis en las plantas, en las flores y que escuchéis también el rumor de los pájaros, porque Jesucristo, en paseo con los discípulos, les va a enseñar las claves de una vida de fe. Venimos de ver que somos hijos de Dios en la oración. Y ahora, ¿qué significa vivir como hijos de Dios? ¿Cuál es la actitud cotidiana que están llamados a realizar los hijos confiados de un Padre que los ama? Bienvenidos, hermanos, hijos de Dios, a este rincón bíblico. Adelante. Continuamos en lo que hemos llamado inciso mayor, que es donde San Lucas introduce el material de otras fuentes que no son San Marcos, sobre todo lo que se llama la fuente Q, una fuente de dichos de Jesús. Y hemos elegido en este inciso mayor otro texto, de todos los que hay muchas enseñanzas de Jesús, y hemos elegido pues, del capítulo 12, los versículos 22 al 53. Jesús se muestra como los maestros de sabiduría de la antigüedad y también tiene su propia sabiduría que aportar. La sabiduría, sabéis que en el Antiguo Testamento se trata de cómo acertar en la vida, cómo comportarnos en las dificultades y las ilusiones del día a día. Eso es la sabiduría. Entonces aquí Jesús nos da unas claves de sabiduría humana. Dios enseñando a los hombres a ser hombres. Y hemos elegido ese texto, primero se refiere a sus discípulos, así comienza, ¿no? Dijo entonces a sus discípulos, en el versículo 22. Y ya al final, en el 54 después, entonces dijo también a la gente, los destinatarios cambian. Pues hemos elegido este texto en el que Jesús se dirige específicamente a sus discípulos. Esta enseñanza también vale para otra gente, pero quiere decirlo sobre todo a los que ya han creído en él. Y en esta larga sección podemos dividirla en tres partes, tres enseñanzas. Una un poquito más larga, que es a la que dedicamos más tiempo, y después otras dos también interesantes. La primera es, Jesucristo revela a un Dios providente, a un Dios Padre. Y eso provoca en sus discípulos ser sabios aceptando que tenemos un Padre providente, nos anima a confiar, a vivir en la alegría de la confianza. Después no solamente tenemos un Padre, sino que estamos, arriba abajo diríamos, ¿no? Sino que estamos esperando hacia el futuro a un novio, el novio, el esposo, el Hijo de Dios viene a casarse, es el Señor, nuestro Señor, el Hijo del Hombre que está viniendo a nuestro encuentro. Entonces, además de ser hijos bajo la protección del Padre, somos discípulos esperando a su Señor. También miramos al futuro y eso implica una actitud de vigilancia. Y por fin unas frases extrañas que dice que ha venido a traer fuego a la tierra, tiene él el primero que pasar por ese fuego, por ese bautismo, y después va a empezar a arder ese fuego, que provoca, entre otras cosas, división. ¿Qué significa esto? ¿Qué significaba cuando Jesús lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? Ahora lo tenemos en este contexto. Y seguramente lo que el Señor quiere decirnos es cuidado con entender todo esto de forma bucólica y romántica. Un padre, la naturaleza, los lirios del campo, no. Que aquí hay mucho sufrimiento por delante, que aquí hay mucho trabajo y mucha lucha, y esa lucha va a llevar consigo a veces división, dificultades. Entonces yo creo que este texto difícil habría que interpretarlo desde el conjunto, ¿no? Para que no perdamos las claves de lo que Jesús quiere decirnos en profundidad. Vamos, por tanto, a ir analizando esa actitud de confianza que Jesucristo quiere para sus discípulos. Dijo a sus discípulos: por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, discurriendo con qué os vestiréis.
pues la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, ni siembran, ni cosechan, ni tienen bodega ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Vamos entonces a recorrer el texto de la providencia. Jesucristo empieza, como también muchos textos del Antiguo Testamento, lo que no hay que hacer. A veces una de las claves de la sabiduría es saber a qué renunciar, qué es lo que no hay que hacer, para después también saber lo que hay que hacer. Entonces, no andéis preocupados. Nos dice sobre todo por la comida y el vestido. Si recordamos el texto, no tenéis que andar preocupados porque iremos viendo, ¿no? El cuerpo vale más que el vestido, la vida vale más que la comida. Es una cuestión también de cuáles son vuestros valores de fondo, ¿no? Y pone ejemplos preciosos de la naturaleza, del mundo animal y del mundo vegetal. Los cuervos, los lirios, y también, que no, una pregunta retórica, ¿quién puede añadir un poco a su vida? Ahora veremos, o una talla a su estatura. Para terminar, como conclusión al principio, ¿no? Por tanto, no andéis buscando, no andéis preocupados, no andéis buscando qué comer y qué beber. La causa principal la veremos porque vuestro Padre lo sabe. Entonces, es la insistencia en lo que no tenéis que hacer, porque es un signo de que confiáis. Entonces, ¿qué sí tenéis que hacer? Continúa el texto, buscad en cambio, esto es lo que no hay que preocuparse por ello, en cambio buscad el reino. Lo demás llegará por añadidura. Y luego le dice, no temas, pequeño rebaño. Entonces, lo que no tenéis que hacer, lo que sí tenéis que hacer. Y después una especie de epílogo, otro imperativo en positivo, ¿no? Además de buscar el reino, vended vuestros bienes. Tendríamos como dos imperativos negativos, ¿no? Lo que no tenéis que preocuparos por ello, por lo que no tenéis que preocuparos, y después lo que tenéis que buscar frente a ello. Y también como consecuencia, no solamente buscar cosas, sino vender otras. Fijaos, Jesucristo, como hace una contraposición entre un verbo, ¿no? La preocupación frente a la búsqueda. Son verbos distintos, ¿no? Una actitud de vida diferente. Tenéis que pasar de vivir preocupados a vivir buscando algo. Y también cambia el objeto. No andéis preocupados por la comida y el vestido, y sí por el reino. Jesucristo contrapone dos actitudes y dos objetos. No se trata de vivir preocupados, agobiados por el vestido, por la comida, sino de buscar en lo profundo el reino de Dios. Vamos a ir viendo esto en qué se manifiesta, en qué se fundamenta y cómo se puede vivir. Porque una de las cosas que todos los comentaristas dicen es, Jesucristo aquí no está exagerando. Esto es posible de ser vivido. Esto puede llevarse a la práctica de una forma, estos consejos son consejos para llevar eso a la práctica punto por punto. Tenemos que entender a Jesucristo, como en todos los textos bíblicos, también cuál sería su forma de hablar. Jesucristo está también exagerando para poder despertar la conciencia de sus discípulos. Jesucristo no está dando un conjunto de normas para la vida, sino que está situándonos en una perspectiva para que aprendamos a vivir de ella. Entonces, ese radicalismo que aquí se desprende no es un conjunto de normas concretas, sino que es un estilo que Jesucristo quiere ir introduciendo en sus discípulos. Yo me pregunto si esto es verdad literariamente, como forma de un sabio para decir las cosas, llamar la atención, a lo mejor también podemos aplicarlo, verdad en el cumplimiento eclesial. Me intento explicar, aunque esto me resulta un poco difícil. Esta exageración radical de Jesucristo para dar un mensaje no puede ser también vivido de forma radical por ciertos miembros de la Iglesia para dar un mensaje. Cuando, por ejemplo, situamos la figura de Francisco de Asís, con un radicalismo evangélico en la línea de la pobreza. San Francisco de Asís es santo. Entonces, ¿quiere Dios que todos los creyentes sean como San Francisco? Pues seguramente no. Y en cambio, ¿Dios buscó que San Francisco fuera así? Pues seguramente sí. Entonces, no siempre todo es norma
o modelo e imitación completamente mimética, sino que la vida funciona, lo literario, el mensaje, con exageraciones que nos despiertan, radicalismos que van a la raíz precisamente para que despertemos, y también personas que nos despiertan con su actitud. La palabra radical y la vida radical nos invita a nosotros a replantearnos las cosas. Entonces, ¿tenemos que ser como San Francisco todo el mundo? No. Pero San Francisco es para nosotros una perspectiva a seguir, un modelo que nos hace plantearnos cómo vivo yo la pobreza, cuál es mi relación con los bienes. Pues sí. Entonces yo creo que por aquí podría ir, ¿verdad?, esto. Los radicalismos no son mentira, pero tampoco son normas. Y tenemos que tener cuidado con la Biblia de no interpretarla de forma fundamentalista. Aquí pone esto y, hombre, hay que interpretarla. Pero tampoco de interpretar tanto como me conviene que desvirtuemos su radicalismo. ¿Cuál es la interpretación correcta de la Biblia? Y cómo ha sido también esa vivencia correcta, con muchos matices, en la historia de la Iglesia por parte de los santos. Aquí creo que hay un tema precioso, no fácil, pero que tenemos que atrevernos a vivir. Todos llamados a ser pobres. Y para que todos vivamos de una forma u otra, cada uno en su circunstancia, la pobreza, Dios nos regala a San Francisco. No para que todos seamos San Francisco, comprendemos, ¿verdad? Pues aquí algo parecido creo que tenemos en este ejemplo. Entonces Jesucristo aquí está exagerando, va a las raíces y es verdad todo lo que nos dice, pero no como un conjunto de normas concretitas para ir cumpliendo, sino con una perspectiva que se abre a aquellos que como discípulos suyos van descubriendo ante todo que Dios cuida cada día de sus vidas. Vamos a fijarnos ahora en algunas cositas, ¿verdad?, despacito, de este precioso conjunto de enseñanzas de Jesús, maestro de sabiduría. Empieza, por eso os digo, ¿no? Este por eso nos indica que toda esta enseñanza tiene que ver con lo que se acaba de decir en la perícopa anterior, que era el buen uso de las riquezas. Porque alguien le pide a Jesús que ejerza de mediador entre él con la herencia, su hermano. Entonces ahí Jesucristo ha dado cuidado con la codicia, buen uso de las riquezas. Entonces, a raíz de ese acontecimiento, de lo que ha sucedido con esa persona, él se vuelve a sus discípulos y aprovecha para darles una enseñanza. En los vídeos sobre San Marcos, ya hablamos también en uno de los vídeos, ¿no?, se llama así Jesús y las riquezas. Aquí en esto no profundizamos. Nos vamos a la base. A raíz de la codicia de algunos, de los problemas económicos que tienen algunos, a raíz de esos problemas económicos, Jesús quiere dar una enseñanza a sus discípulos sobre no preocuparse tanto por esas cosas, no preocuparse, ¿no? Entonces tiene que ver con lo anterior. Jesús aprovecha la vida, las circunstancias, lo que sucede, incluso ciertas envidias y para enseñar a sus discípulos cuál es su estilo. Este texto está también en Mateo, por tanto es de la fuente Q, pero Mateo, en vez de colocarlo como Lucas de una forma más bien suelta, en circunstancias de la vida, lo ha colocado en el capítulo 6, en el gran discurso del monte. Es decir, es parte de las enseñanzas de Jesús que resumirían un poquito cuál es su proyecto de reino, ¿no? Entonces, viniendo de una misma fuente, cada evangelista lo ha colocado en un contexto diferente. Aquí hay en concreto en el uso de las riquezas por parte de los discípulos, de los cristianos. El verbo principal, no os preocupéis el verbo principal nos recuerda a otros textos del Nuevo Testamento que sería bonito leer para desde aquí también profundizar en lo que Jesús quiere decir. Textos que son también de Jesús, en Lucas, ¿no? Marta, Marta, ¿andas preocupada por tantas cosas? Podemos relacionar no os preocupéis con Marta y María, ¿no? María sería ejemplo de esa confianza en la providencia. Y también con dos textos paulinos que en el fondo San Pablo los ha recogido de la tradición cristiana de Jesucristo, ¿no? Aquí también en Filipenses, no andéis preocupados, no andéis inquietos por la vida. Y en 1 Corintios 7 es más interesante porque dice que hay como dos tipos de preocupaciones. Preocuparse por el mundo, preocuparse por las cosas del Señor. También en relación con la vida de matrimonio, no matrimonio, pues hay distintos tipos de preocupación. San Pablo, yo quiero que no andéis demasiado preocupados, por eso ocupaos de las cosas del Señor. Bien, textos para profundizar en esa enseñanza de Jesús que nos dice, cuidado con tanta preocupación.
De hecho, podemos hacer aquí una especie de paréntesis, tranquilizar y decir, no estamos en nuestra vida, como decíamos en el caso de Marta, realmente demasiado preocupados. El ritmo que la sociedad y a veces también la Iglesia nos hace vivir no es un poco de un agobio que nos crea ansiedad. No andamos preocupados por tantas cosas que nos quitan la paz. Ser discípulo tiene también que ver con una paz de fondo. A veces hay cosas que no podemos quitar, bien psicológicas, bien físicas, bien, es verdad, que llegan a nosotros sin quererlas. Pero si fuéramos capaces de ir a la raíz de las cosas, de que al menos una actitud profunda, espiritual, sepa introducir un poco de paz en la vorágine de las preocupaciones que la vida nos presenta, no os preocupéis. Y no os preocupéis nos dice por una tríada, aquí nos dice por dos cosas, pero la tríada clásica de lo que uno tiene que preocuparse es la comida, el vestido y la casa. Había que tener qué comer, qué vestir y dónde vivir. En el capítulo 9, al final ya dijo Jesús que el Hijo del Hombre no tiene no tiene madriguera, no tiene nido, como las aves, ¿no? Sino que no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces Jesús no tiene casa. Y ahora aquí dice, no os preocupéis tampoco por la comida ni por el vestido. Entonces, ¿cómo hacemos? Jesús dice, claro que esto es importante, claro que esto es necesario, no solo importante, es necesario, si no se puede vivir. Pero lo que nos dice es, vuestro Padre lo sabe. En una casa, ¿quién se preocupa de la comida cuando el niño es pequeño? El padre, la madre, los padres. Entonces, os invito, dice a sus discípulos, a que las cosas necesarias las viváis como hijos. Una espiritualidad de confianza filial. Fijaos en los lirios, ni hilan ni tejen, pero yo os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? A la hora de convencer a alguien sobre ciertas materias es importante saber encontrar un ejemplo adecuado. El uso de los ejemplos es propio de la retórica clásica, de la retórica actual. También Jesús, como maestro de sabiduría, indica algunos ejemplos y les dice a los discípulos, fijaos en la naturaleza, en la creación, ¿no? Los cuervos, el mundo animal, y los lirios, el mundo vegetal. Y Jesús nos invita a tener una actitud contemplativa ante la realidad, porque ahí podemos aprender mucha sabiduría. El maestro no solamente habla, sino nos invita a mirar, para que vayamos aprendiendo de la observación de la realidad. Entonces, también Jesús Maestro nos enseña a mirar, mirada contemplativa de la realidad. Los cuervos, se podría haber elegido quizá un animal más atractivo, más hermoso, más. ¿Por qué se ha elegido esto? En la antigüedad, no sabemos si Jesús lo conocía o Lucas lo conocía, había un dicho que era vete a los cuervos. El cuervo es un animal que está también entre la basura, los desechos. Se parece mucho a una expresión española, ¿verdad? Vete a los cuervos. Vete a donde está la basura y donde no hay nada que merezca la pena. Entonces quizá Jesús utiliza este ejemplo por eso, porque los cuervos son la señal de la basura, un animal que está con lo despreciable. Entonces, si Dios hasta el pájaro menos bonito, más relacionado con la basura, lo cuida, le da de alimento, ¿cuánto más a vosotros, que sois hijos de Dios? Entonces, si a los animales más inmundos, diríamos, Dios los cuida, el Creador cuida de ellos, ¿cuánto más a vosotros? Los cuervos. También esto nos recuerda un poquito al alimento del maná en el desierto, en Éxodo 16. Es un signo también de confianza en Dios, no solamente la naturaleza, sino la historia, ¿no? Y también los antiguos judíos en el maná, en el desierto, tenían que coger todos los días una ración para ese día. Mañana no os preocupéis, ya cogeréis otra ración. Dios no va a dejar de daros cada día el pan. Tiene que ver con esto también esa petición de danos hoy nuestro pan de cada día, el maná. Confiad en que Dios día tras día os va a conceder el alimento. A los cuervos, a Israel se lo dio para cada día. Y después el ejemplo de los lirios. La hierba, los lirios en su belleza, pero la hierba del campo, la literatura sapiencial del Antiguo Testamento sobre todo, subraya que es algo efímero y por tanto es símbolo, signo de la vida humana,
que hoy florece y mañana la cortan y se seca, dicen los salmos. Entonces igual, a esta hierba que es efímera, que no vale para nada, Dios la cuida y la viste con tal belleza, que incluso en comparación con Salomón, el rey sabio, el rey más esplendoroso de la historia de Israel, si es más hermoso un lirio que Salomón vestido, ¿cuánto más vosotros? Entonces, igual el cuánto más en los dos casos, ¿verdad? Si Dios alimenta a los animales más inmundos y Dios a la hierba que nadie da importancia, que la pisa la gente, sabe también darle esa belleza, ¿cuánto más a vosotros? Esta inferencia, ¿verdad? Esta lógica del cuánto más, del más o lo menos, cuánto más. Y aquí les llega a decir hombres de poca fe. Es una expresión griega muy bonita, oligopistoi, hombres de poca fe, que se aplica, que es de la fuente Q también, ¿verdad? Y San Mateo la desarrolla aún más que Lucas. No es que no tengamos fe, como diría Marcos en La tempestad calmada, sino que tenemos muy poquita fe. Es una cuestión de crecer en la fe. Confiar más en el día a día, confiar más en Dios día a día es un signo de que nuestra fe va creciendo. Entonces, hombres de poca fe, el Dios creador os cuida. Y en el centro, entre ambas contemplaciones de lo real, de la naturaleza, una pregunta retórica muy bonita también. ¿Quién, por mucho que se esfuerce, puede añadir un codo, una talla a su vida, en el sentido literal, pero también se puede entender a su estatura? Es decir, yo por mucho que me esfuerce no puedo aumentar los años de mi vida. O yo por mucho que me esfuerce, se puede también entender, no puedo aumentar medio metro o unos centímetros mi altura, no puedo ser más alto de lo que soy, no puedo crecer. Dicen que aquí puede tener que ver, qué bonito, el judaísmo del tiempo de Jesús, en sus elucubraciones dicen que Adán, cuando pecó, Dios no solamente le castigó para que su vida fuera más corta, sino para que su talla fuera más menuda. O sea, la relación entre el espacio y el tiempo. Dios reduce los años, Dios empequeñece al ser humano. El pecado lo empequeñece y lo reduce. O sea, se podría entender de las dos formas, ¿no? Es decir, no podemos crecer más por mucho que nos esforcemos, no podemos alargar la vida por mucho que nos esforcemos. Entonces, si lo importante no somos capaces de hacer nada, entonces, por una parte, confiad en Dios y por otra, ved vuestra impotencia. Vuestra impotencia para lo fundamental y sobre todo vuestra confianza en Dios tiene que haceros hombres de fe. Consecuencia de todo esto, ¿no? No busquéis qué comer, no andéis inquietos, la inquietud. Esa expresión de inquietud se aplica también a los barcos cuando en alta mar están, ¿no?, casi zozobrando, porque están muy, el agua los está dejando, pues un poco, fijaos en esa imagen y también cuánto se parece nuestra vida a veces a esa imagen, ¿no? Las olas de la vida nos están dejando que casi vamos a naufragar. ¿Por qué? Porque pues no seáis así como esos barcos. También es una palabra griega que indica un tipo de enfermedad. Aquí diríamos, tiene azogue, dicen en Almadén, ¿verdad? En Ciudad Real, ese que parece que se ha quedado muy nervioso. Los griegos era justo lo contrario a lo que ellos ponían como ideal filosófico, ¿no? La ataraxia y la eutimía, ser capaces de vivir en paz, sin que nada nos afecte, sin que nada. Y para eso el medio que utilizaban los filósofos era pues, la meditación también y cierta ascesis de... Aquí San Lucas no propone esas cosas, Jesús no propone esas cosas. No es la meditación ni es esas ciertas, pues, cuidarse de este alimento, cuidarse de aquel, no, sino que es la confianza en Dios, qué diferente. Y aquí también yo me atrevería, es un atrevimiento, pero hacer un paralelismo con los medios que esta sociedad nuestra nos ofrece para vivir con paz. ¿Dónde está la paz? A ver, no es malo lo que los filósofos proponen, no es malo lo que la sociedad propone, pero Jesús propone otras cosas, ¿no? No es tanto unos medios de relajación, unas que pueden ser buenos, sino que también hay algo más. Sois hijos, relacionados con el Padre, vivid en la confianza. Porque todo eso, esta inquietud, dice, es propio de gente mundana, de gente pagana. Vosotros, los creyentes, no podéis ser así. Y aquí la palabra clave. Hasta ahora era Dios creador el que cuidaba de todo. Ahora ya no es Dios ese nombre, sino Padre. Vuestro Padre sabe, sois hijos, sabe que os hace falta y el Padre llevará a casa el alimento, llevará a casa el vestido, el Padre os concederá todo lo que necesitéis. Esa espiritualidad, hemos dicho antes, de la filiación. Y entonces, si eso es cierto, vuestra búsqueda intensa de lo que tenéis que andar en la vida tirando de ello es el reino de Dios. Lo demás vendrá solo, por añadidura, como Salomón, que buscó sabiduría y consiguió todo. Buscad el reino.
No busquéis estas cosas, no os inquietéis, no estéis aturdidos. Buscad el reino, que lo demás vendrá, seguro. Es necesario, pero vendrá. Es cuestión de jerarquización. No es que esto haya que despreciarlo, sino que no es lo primero. Jesucristo ha venido a cambiar nuestras búsquedas, la jerarquía de nuestras necesidades. Necesitamos sobre todo al Padre. Necesitamos en el mundo sobre todo el reino. Y lo demás también es necesario, pero viene después, está por debajo del Padre. Somos mucho más hijos que vestidos, hijos que alimentos y fiestas, hijos que una casa donde vivir. Y entonces no busquéis, no temáis, buscad, no temáis, no temas, y con unas palabras muy cariñosas, no temas pequeño rebañito, un rebaño de ovejas muy pequeñito, porque a vuestro Padre le ha parecido bien, le ha complacido, ese verbo muy bonito. ¿Os acordáis del Evangelio de la Infancia, cuando decía que bienaventurados, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres en los que Dios se complace? Es el mismo verbo. Dios se complace en los hombres, cantaban los ángeles. A Dios le complace, a Dios le gusta dar regalos a sus hijos. Y le complace no ya solamente dar de beber, de comer, dar casa, vestido, le complace daros el reino. Le gusta, Dios es feliz dando. Aquí el reino debe ser buscado. Y aquí el reino es un don. No son cosas incompatibles, no. El reino es un regalo, pero implica nuestra libertad. Cuanto más búsqueda, más regalo. Cuanto más regalo, más nos implicamos y nos esforzamos. El pequeño rebañito, el rebaño pequeño, las ovejas, el no temer, pequeño rebaño, nos recuerda al Salmo 23, 22 en el texto griego. El Señor es mi pastor, nada me falta, no temo. ¿Verdad? Tu vara y tu callado me sosiegan. Entonces, el no temer y el rebaño está inspirado seguramente en ese Dios pastor de nuestras vidas. Y el rebaño pequeño nos recuerda a muchos textos bíblicos, de Deuteronomio, somos un pueblo pequeño, pero también en Sofonías, el profeta precioso, el profeta Sofonías, que dice que Dios va a crear un pueblo pobre y humilde que confíe en el Señor. Cuanto más pequeños somos, más confiamos. Cuanto más confiamos, más pequeños nos sentimos y felices en brazos de un Padre que nos cuida. Aquí podría haber terminado el texto sobre la providencia de Dios y la confianza, pero Jesús añade un nuevo imperativo. Ya no solamente es buscad y el reino, el Padre os regala el reino, sino que ahora dice algo nuevo, vended vuestros bienes. Ya no solamente es adquirid nuevos bienes, no, sino vended lo que tenéis. Hay un radicalismo aún mayor por si no estábamos suficientemente ya admirados. Y de aquí Jesucristo nos habla de la limosna, que también nos habló en el capítulo 6 de San Mateo. Solo que aquí la limosna, que el judaísmo también la recomendaba muchísimo, los santos padres, es un acto de piedad religiosa en muchas religiones, también en el Islam, la limosna. Pero aquí la limosna no es tanto un acto de piedad religiosa, cuanto un desprendimiento por confianza filial. Diríamos que el mismo acto tiene un significado un poco diferente. Se sitúa en este contexto de hijos de Dios y confiados en la providencia, ahí se sitúa la limosna. Y damos limosna porque confiamos tanto en Dios que Él nos cuida. Y luego que tenemos sirve para que también Él cuide a otros a través nuestro. Y entonces cuanto más damos aquí, cuanto más nos desprendemos, más tesoros vamos adquiriendo en el cielo. Es un poquito lo contrario a lo que aquí pasa, ¿no? Uno cuanto más guarda, más tiene. En la dinámica del reino, dice, uno cuanto más guarda, menos tiene. Cuanto más se desprende, más atesora en el cielo. Y el atesorar le sirve para el gran ejemplo final, la frase final de todo este texto, y es, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La frase conclusiva importantísima. En el fondo, ¿qué amamos? ¿Por qué nos inquietamos? ¿Qué buscamos? Las cosas que consideramos valiosas. Esa jerarquía de lo más valioso, en el Antiguo Testamento se habla mucho de que lo más valioso no es el oro, la plata, los diamantes, el poder, la salud, ni siquiera la belleza. Lo más valioso es la sabiduría. Pues aquí Jesús, lo más valioso es el reino.
Lo más valioso es que sois hijos de Dios. Y si comprendéis eso, si ese es vuestro tesoro, entonces vuestro corazón está allí. Todo lo que hemos dicho, como todo el Evangelio de Jesús, no es una cuestión de normas o una cuestión solo de voluntad, sino que es una cuestión afectiva. El Deuteronomio Antiguo Testamento tendría mucho que decir sobre esto, ¿verdad? Si no cambiamos el corazón, si no circuncidamos el corazón, si no implicamos el corazón, toda la sabiduría del Evangelio se quedará en teoría o en algo inalcanzable. Entonces, ¿dónde está vuestro corazón? El Evangelio de Jesús quiere llegar al corazón, que descubramos como tesoro por el que merece la pena dejarlo todo, el reino, el Padre, nuestra condición de criaturas y de hijos de Dios. Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas. Sed como esos que esperan que su Señor vuelva de la boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los siervos a quien el Señor al venir encuentre velando. Os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa e irá sirviéndolos uno tras otro. Somos hijos de Dios, rebaño de Jesucristo. Estamos cuidados. La cuestión es, ¿de verdad tenemos conciencia de que valemos mucho? Hay alguien que nos valora. Nos sentimos valorados por Dios. Tenemos un tesoro, eso es el final en el cielo, pero porque somos un tesoro. Somos un tesoro para un Padre que nos ha creado y que nos ha regalado el reino. La conciencia de ser amados, del valor que tenemos, diría San Pedro, os han tasado a un precio muy alto, han pagado por vosotros la sangre del Hijo de Dios, del Cordero sin mancha. Eso es lo que Dios nos aprecia. Cuando uno tiene conciencia de ese aprecio de Dios por nosotros, entonces puede vivir confiado. Tenemos necesidad de llenarnos porque por dentro estamos un poco vacíos. Nos falta el amor fundante para poder vivir desprendidos de forma feliz. Esta perspectiva la podríamos completar con la siguiente sección perícopa que dice: estad preparados porque viene el Hijo del Hombre. Qué bonito, ¿no? Somos hijos cuidados por un Padre, como hemos dicho al principio, pero también miramos al futuro. A veces el futuro nos inquieta, ¿verdad? ¿Qué pasará el año que viene? Cuando hay pandemia, cuando nuestros hijos, cuando el trabajo, cuando la economía, ¿qué pasará en el futuro? Bueno, pues el futuro está marcado por Jesucristo que viene. No solamente vivimos confiados el presente bajo la mano del Padre, sino que vivimos confiados ante el futuro bajo la presencia del Señor que está viniendo, llenando con su luz todos los tiempos, rasgando el tiempo y sus contradicciones para venir a nuestro encuentro. Y aquí el matiz fundamental, si antes es confiad en el Padre que os cuida, aquí es vigilad, estad preparados ante el Señor que viene. Y al final también termina con una frase muy bonita, ¿no? Porque esto a quién se aplica, dice Pedro, a todos o especialmente a nosotros, a todos y especialmente a vosotros, porque dice precioso en el versículo 48, a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá, y a quien se le confió mucho, más se le pedirá. Entonces, cuanta más fe tenemos, cuanta más experiencia de Dios tenemos, el Señor también, porque nos ama, nos exige más. Entonces, no es solamente es confianza, pero a mayor confianza, mayor exigencia, porque el Señor viene. Y esta segunda perspectiva de la vigilancia se podría completar con la tercera perspectiva, los versículos 49 al 53, del fuego. El Señor ha venido a traer fuego, ha venido a que un bautismo, la muerte, tenga él que pasar por ella. Y eso va a provocar división. Lo decíamos al principio. Cuidado con comprender todo esto de forma idílica, de forma bucólica, de forma romántica, de forma superficial. No, el Padre nos ama como a hijos, pero hay luchas, hay fuegos, hay dificultades. El fuego es un bien, es el espíritu, el fuego que viene a aprender y esa pasión pero es también el fuego que purifica. Y por eso también las divisiones. A veces el bien provoca divisiones, el mal se pone en contra del bien. ¿Qué he hecho yo para que esta persona me odie y para que nada? Has elegido el bien. A veces sí has pecado, pero otras no.
No tienes que buscar en ti pecados. ¿Qué habré hecho yo para que esta persona me diga? No, has sido hijo de Dios. Entonces, soportad también las divisiones, soportad también las luchas, porque el Señor llega con un fuego y un bautismo que le preceden. Lo dijo Juan Bautista, Jesucristo os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pues Jesucristo viene también a traer la paz, pero una paz que no es romántica. Mi paz os dejo, la paz os doy. La paz del crucificado, que ha vencido, pero que ha tenido que entregarse, ha tenido que luchar con las armas de la bondad de Dios. Aquí estamos, entre el fuego, las posibles divisiones, pero sobre todo sostenidos por la confianza en Dios, que es Padre, y que nos ha enviado a su Hijo, que está llegando para recapitular todo desde el bien y desde el amor definitivo de Dios hacia todos. La palabra no solamente nos cautiva, sino que nos transforma. O precisamente porque nos cautiva, porque ella es un tesoro, también nuestro corazón va siendo transformado por ese tesoro. Jesucristo es maestro de nuestra vida. Él nos enseña sabiduría para poder ser felices en las contradicciones de la vida y ayudar a otros a ser felices. Confianza ante el Dios Creador, Padre nuestro, vigilancia ante el Señor que llega a cambiarlo todo para el bien, y también paciencia ante los fuegos y dificultades de la vida. Seguimos aprendiendo sabiduría porque Jesucristo está detrás de la palabra y nos dice con ternura cada día cuál es el camino a seguir. Feliz semana a todos.